Episodio número 3439. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 19 de mayo. La fe no es un sentimiento. Avanzando en el marco de esta lección número 8, la fe. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 8. Primero vimos para el sábado domingo, solo dame una señal. Luego en la parte de ayer lunes, Jesús ve nuestra fe. Y para hoy martes, la fe no es un sentimiento. Hoy también recibiremos el segundo de los 3 comentarios pastorales del doctor y pastor Luis Gregorio, el cual para hoy estará sumamente enriquecedor. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por un día más que nos permites ver. Te pedimos que ahora que vamos a abrir tu palabra, tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente, pueda iluminar nuestro corazón, que podamos entender, Señor, que necesitamos de ti, que podamos entender que solo la fe puede acercarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La fe no es un sentimiento. Jesús dijo que una fe tan pequeña como una semilla de mostaza es suficiente para mover montañas. Si alguna vez viste una de esas semillas, sabes cuán diminuta es. Sin embargo, aún una fe tan pequeña puede producir grandes cambios. En vista de ello, la fe es muy importante y suficientemente poderosa como para hacer algo sobrehumano. Sin embargo, así como una semilla de mostaza puede convertirse en un gran árbol, nuestra fe debe crecer y no permanecer estática. De hecho, necesitamos cierta medida de fe para iniciar una relación con Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8 acerca del papel de la fe en la salvación? ¿Por qué no es posible decir, no tengo fe porque Dios no me la ha dado? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios y lo hacemos en Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué dice Efesios 2:8 acerca del papel de la fe en la salvación? ¿Y por qué no es posible decir, no tengo fe porque Dios no me la ha dado?
Yo escribí que este versículo tiene 3 verdades que están unidas. Primero, la salvación es por gracia. Segundo, la fe es el medio por el cual recibimos salvación. Y número 3, todo el plan de salvación es iniciativa divina. Ahora, ¿por qué no podemos decir, no tengo fe porque Dios no me la ha dado? No podemos decir eso porque Dios nos ha dejado muchas evidencias en su palabra de su gran poder. Así que el problema no es falta de evidencia, el problema radica en nuestro corazón. Eso escribí yo. Sumamente interesante, y creo que el problema de nosotros es que siempre hemos visto este texto de Efesios 2:8 como la salvación, que es un don de Dios, pero también está implícita la fe, porque también es un don de Dios, al igual que la salvación. Entonces, nadie puede decir, Dios no me la ha dado, por eso yo no tengo fe, porque así como Dios da la salvación, también da la fe. En primer lugar, debemos comprender que la fe no es algo material, sino una respuesta humana impulsada por el Espíritu Santo. Dios es el iniciador misericordioso que a través del Espíritu Santo nos trae hacia Él cuando se lo permitimos. Somos salvados por medio de la fe, que es una respuesta a la gracia divina manifestada en la muerte de Jesús. Somos salvos porque creemos en Dios como resultado de su gracia. Eso se encuentra en el centro mismo de nuestra relación con Él. Luego debemos recordar que la fe no es un sentimiento, y es sumamente importante esta parte, porque si la fe fuera un sentimiento, entonces pudiéramos decir, oh, lo que pasa es que yo tenía fe, pero ya ahora no tengo. O sea, va y viene. No es un sentimiento. A propósito de lo que es la fe y de cómo debemos ejercitarla, a continuación hay una cita que se encuentra dentro del libro Primeros Escritos, y específicamente dentro de la sección Oración y Fe. Noten lo que dice esta poderosa cita. Muchos no ejercitan la fe, que es su privilegio y deber ejercitar, y a menudo esperan aquel sentimiento íntimo que solo la fe puede dar. El sentimiento de por sí no es fe. A nosotros nos toca ejercitar la fe, pero el sentimiento gozoso y sus beneficios no son dados por Dios. Del libro Primeros Escritos, dentro de la sección Oración y Fe. Y con una cita como esta, al menos deberíamos de comentar que es muy probable que nosotros hayamos confundido este asunto del sentimiento de que, oh, qué bien me siento. Bueno, eso no es fe necesariamente. Sentir que lo que tú oras, que ya Dios lo va a hacer por un sentimiento como tal, eso no es fe. A nosotros nos toca ejercitar la fe al confiar en las promesas divinas. No es un asunto del sentimiento, porque el sentimiento puede variar, pero lo que no cambia es, en este caso, Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aunque yo no me sienta como que Él me va a escuchar, yo tengo que confiar en lo que Él ha dicho en su palabra. Algunas personas pueden creer que no tienen fe porque no se sienten cerca de Dios o no son lo que deberían ser como cristianos. Pero la fe consiste en creer y confiar en Dios no solo en los momentos buenos, sino también en la oscuridad o en la tormenta, o incluso cuando no entendemos del todo lo que ocurre en nuestras vidas.
A continuación, yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor y pastor Luis Gregorio, quien para hoy nos dará la primera parte de la relación entre la fe y la salvación. Bienvenido, pastor Luis Gregorio. Quisiera que reflexionemos en este momento sobre la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la fe y la salvación? Ya que estamos abordando el tema de la fe. El apóstol Pablo, escribiendo a los miembros de la iglesia de Éfeso, a los fines de fortalecer su fe y la salvación, les dice lo siguiente. Qué interesante, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Es un don de Dios. La salvación entra en el concepto fe, en el área de la salvación. Y yo le diría a ustedes que la única forma de ser salvos en Cristo es la fe. La fe en el sacrificio de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Usted me diría, por ejemplo, bueno, ¿y qué pasaba con los que vivían antes de morir Jesús en la cruz del Calvario? Dios en su sabiduría hizo lo siguiente. Entra el pecado al mundo, el Señor presenta su plan de acción, plan de paso concebido desde antes de la fundación del mundo en el cielo. Inmediatamente el hombre peca, Dios no lo dejó solo. Dios dice, este es el plan B, que vamos a establecer el plan B. Buscó al hombre, tomó la iniciativa para salvarlo. El hombre sabía que ya había pecado, estaba ya destruido. Sin embargo, Dios le presenta la alternativa del plan de redención. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como un gran maestro, Jesús le ilustra al ser humano a través de los símbolos que, para representarle el plan de redención, mata a un cordero. Con la piel de ese cordero cubre la desnudez de Adán y Eva, ejemplificando lo que sería la justicia del cielo para cubrir al pecador. Jesús simbolizaba el cordero, el que había de morir en la cruz del Calvario, y también iba a dar su sangre para salvar a la humanidad. Eso sería la salvación. En el tiempo de Adán y Eva, en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo del santuario, los hombres no se salvan. Nunca nunca el ser humano se ha salvado por lo que hace. El ser humano ha sido salvo por la fe. Y cuando llevaban ese corderito a donde estaba el santuario, lo presentaban, no se salvaba por llevar el corderito allí, sino porque él ponía la fe en lo que había de venir. Todo lo que había en el santuario, todo lo que estaba allí, prefiguraba la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eran salvos por la fe que tenían en ese Cordero de Dios. La salvación estaba garantizada, tanto en cuanto ellos creyeran en el poder de la redención de Cristo Jesús. Ese Cordero de Dios, el símbolo se hizo realidad para morir por todos nuestros pecados. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso que Juan 1:29 dice, Jesús es el Cordero de Dios que quita, y yo diría que sigue quitando los pecados del mundo, ofreciendo salvación a quienes creen en su sacrificio expiatorio. Juan lo identificó a través de la influencia del Espíritu Santo cuando dijo, ese es el Cordero de Dios, el que se hizo carne, el que murió entre nosotros, el que vivió entre nosotros, el Emmanuel, para librarnos de los pecados de este mundo. Romanos 3:24 dice, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La señora White describe el acto de fe, o sea, la justificación por la fe, y ya dice, es la obra de Dios, si define ella lo que es la justificación por la fe, es la obra de Dios que abate el orgullo humano, declarando justo al pecador mediante la imputación de la justicia de Cristo, no por méritos propios, es una transformación interna, un fruto de la fe, recibiendo perdón y cambiando tu vida. Cuando acepto al Señor Jesús, yo caigo a los pies del Calvario. Y allí a los pies del Calvario el Señor perdona mis pecados. Y a eso le llamamos justificación, ese acto del Señor
perdonar mi pecado cuando le entrego todo mi ser. De ahí me levanto y entonces empieza el proceso segundo de la salvación, que es la santificación, donde yo vivo en estos momentos de acuerdo a los principios de salvación de ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por tan excelente explicación de la relación entre la fe y la salvación. Si esto fue la primera parte, yo sé que la segunda será mucho mejor para complementar todo esto. Y aquí podemos notar que hay una relación directa desde el Génesis hasta los Evangelios. Siempre las personas fueron salvas por la gracia, a través de la fe, a un punto que cada cordero que se sacrificaba señalaban, como bien usted dice, lo que apuntaba Juan, a saber que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias al gran sacrificio de Cristo, viene la justificación y la santificación. Los sentimientos nunca deben dominar nuestra experiencia religiosa ni nuestra relación con Dios. Es precisamente cuando pensamos que estamos alejados de Dios cuando necesitamos ejercitar nuestra fe e invocarlo, como hizo el Padre en Marcos 9:24. En Marcos 9:24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Marcos capítulo 9, versículo 24. A continuación se nos invita a leer los siguientes versículos y reclamarlos como un acto de fe para fortalecer hoy nuestra relación con Dios. Uno de ellos es Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Otro es el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Otro es Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Y Lucas capítulo 7, versículo 50. Léelos en voz audible como parte de tu oración con Dios. Yo lo hice de manera personal, pero aquí en el programa solamente vamos a leer un versículo para así tener una idea de cómo más o menos podría darse esta dinámica. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahora sí, respondamos a la pregunta. Yo escribí: debemos tener los ojos puestos en Cristo. Debemos caminar por fe, aunque no entendamos todo. Somos justificados por gracia y solamente tu fe te salvará. Eso escribí yo. Y es sumamente interesante que al leer estos textos, definitivamente son una vacuna en contra de la incredulidad. Así que aumentan nuestra fe, ya que tenemos una gran nube de testigos de que Dios es real, que podemos confiar y trabajar para nuestro Dios, y Él nos dará el resultado que esperamos para su honra y su gloria. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la salvación es por gracia. También que se recibe por fe en Jesús. También hemos aprendido que Dios ya nos ha hablado de diversas formas y nos ha dado razones para creer
y que la verdadera fe es tener los ojos puestos en Cristo. Sumamente interesante que la fe no es un sentimiento, sino más bien una aseveración de la verdad, una afirmación y confianza de lo que ya Dios ha prometido. Y por otra parte vemos que la fe es un regalo de Dios, al igual que la salvación, que obviamente es por gracia, de manera que nada de lo que ocurre en el proceso de la salvación viene de nuestro mérito, sino todo se lo debemos a los méritos de Cristo. Hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque todo lo que tenemos y somos, todo lo que respecta a nuestra salvación, únicamente te lo debemos a ti. Ninguno de nosotros tiene mérito alguno. Ninguno es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Tú solamente fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios y para tu trono gentes de toda raza, tribu, lengua, nación y pueblo. Por lo tanto, oh Dios, te damos honra, gloria y honor, porque únicamente te pertenecen a ti. Y en esta hora te pedimos que nos salves, que nos des la fe, que no es un sentimiento, sino más bien una aseguranza de que tú has prometido y has de cumplir conforme a tu palabra. Que esto se refleje en una bendición directa para todo el que nos rodea y que podamos incentivar a que muchos conozcan de ti y de esa manera puedan tener una verdadera fe. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, miércoles 20 de mayo, ejemplos de fe. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 8, la fe. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. Y también lo pueden hacer vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes la pastora Aris y el pastor Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.